Gracias por acompañarnos, ya estamos listos, gracias a quienes ya se conectaron a este webinar que estamos en vivo desde el Corporativo de Químicos Maldonado en la ciudad de Mérida, Yucatán, haciendo este ejercicio de información, de investigación, de todos los datos médicos que necesitamos en medio de esta pandemia. Así que sean todos bienvenidos a este webinar que hemos llamado El mundo cambia, los virus también. Y ese es el reto a 2 años de esta pandemia de COVID-19. Hoy tenemos como invitados en este primer webinar del corporativo DQM de Químicos Maldonado. Tenemos invitados muy especiales en los cuales esperamos que usted nos acompañe y se quede y participe con sus preguntas. Le doy entonces la bienvenida, empezando por las damas, a este grupo de expertos que hoy aceptaron estar en vivo y disponer de este tiempo. Estaremos aproximadamente 50 minutos compartiendo con ustedes. Bienvenida, primero que nada, a la química farmacobióloga Adela María Peralta Lazo, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros. La química Adela es especialista en bioquímica clínica por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es gerente general del laboratorio DQ Médica Integral, que cuenta con una sucursal en el Aeropuerto Internacional de Mérida y tiene experiencia como ponente en congresos nacionales e internacionales y hoy nos da mucho gusto que esté con nosotros. Bienvenida, Química. Hola, Eve. Buenas tardes a todos. Qué gusto poder estar con ustedes y poder compartir información actual sobre lo que estamos viviendo. Y quisiera aprovechar este momento para compartir un mensaje más que una perspectiva de que no permitamos que el hartazgo nos haga retroceder 2 años de pandemia, que sigamos con la guardia alta para poder sobrellevar este virus. Gracias, Química. Justamente de ese y otros temas vamos a ahondar dentro de un momento. Vamos a dar la bienvenida al resto de nuestros acompañantes y precisamente porque no bajamos la guardia, por eso en el corporativo hacemos este esfuerzo. Bienvenido entonces al doctor Ariel Castillo, José Ariel Castillo Moguel. Él es neumólogo y pues es amigo ya de nosotros, ha participado en otros webinars, es un neumólogo pediatra. Se especializa en trastornos especiales de vías respiratorias y sus complicaciones. Cuenta con amplia experiencia en la resolución de neumonías, bronquitis, asma y ha estado en primera fila durante estos casi 2 años de esta pandemia aquí en Yucatán. Bienvenido, doctor Ariel Castillo. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Sabemos que está terminando consulta y acompañándonos enseguida. Y bueno, damos también la bienvenida también a otro amigo de este corporativo. Él es médico general, es el doctor José Antonio Gordillo Camacho, a quien le agradecemos mucho que participe con nosotros el día de hoy. Es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, es director general Médica Yucatán, ahí en Junucmá, aquí en el estado. Es una clínica líder en el diagnóstico y atención de COVID que está en Junucmá, como les acabo de decir. Tiene experiencia en la atención telefónica de COVID-19 en la línea 800 Yucatán del gobierno del estado. Durante todo este año y medio ha estado atendiendo a personas vía telefónica y tiene experiencia en participación como médico ponente en el programa Aprendamos a Cuidarnos de la Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional en el gobierno del estado de Yucatán. Y le agradecemos mucho su tiempo, doctor, que también ha estado en primera fila en la lucha ahora en esta pandemia. Bienvenido, doctor Gordillo. Hola, Yves. Muchísimas gracias. Saludos a la química Adela, al doctor Ariel y a todas y a todos los del auditorio que nos escuchan. Vamos a aprovechar que tenemos una junta de personas que tienen muchos conocimientos al respecto de esta pandemia, de esta nueva ola causada por la nueva variante Omicron. Así que hoy tenemos mucho que platicar y mucho que aprender, muchos conocimientos que compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor. Y en cualquier momento vamos a darle la bienvenida. Aprovecho y lo presento de una vez para que ya cuando se integre directamente a la charla. Le vamos a dar la bienvenida al químico farmacobiólogo Felipe Ángel Maldonado Solís, quien en cualquier momento se va a integrar. Felipe Ángel Maldonado Solís es químico, farmacobiólogo egresado también de la Universidad Autónoma de Yucatán. Él es director operativo del Corporativo de Químicos Maldonado, es cofundador del laboratorio tamiz neonatal más grande de México y de América Latina, con sede aquí en Mérida, Yucatán.
Es ponente de casos de éxito en implementación de programas de salud pública en México y Sudamérica. Y el químico Felipe ha participado también en investigaciones sobre tamiz neonatal y salud pública. Ha impulsado en estos últimos años, durante la pandemia, estrategias de salud pública y de diagnóstico especializado en COVID-19 y tiene amplia experiencia en el tema de detección del SARS-CoV-2 COVID-19 aquí en Yucatán. Él se va a integrar en cualquier momento a este webinar y con esto arrancamos. Así que, compañeros, doctores, invitados, yo quisiera empezar esta ronda con una intervención de ustedes de 1 minuto, en el cual me gustaría que arrancáramos con lo que todos estamos hablando en estos momentos. Omicron o Delta en Yucatán. Contagios a la alza. El día de hoy, hace unos minutos, la Secretaría de Salud del Estado acaba de publicar el día de hoy, solamente en 24 horas, 532 contagios oficiales. No podemos asegurar que esos contagios son Omicron o son Delta. Lo vamos a platicar, ustedes nos dirán. Pero tenemos ya acumulados en el estado de Yucatán hasta este momento 81,983 contagios, más de 6,500 fallecidos lamentablemente. Así que la primera pregunta, y empezamos con nuestra compañera la química Adela. Omicron, Delta, ¿cómo ves qué está pasando en Yucatán en estos momentos? Hola. Bueno, haciendo referencia a lo que comentaba al inicio, para mí fue como un regresar 2 años atrás. Puede ser entendible que es consecuencia del hartazgo que todos vivimos, de la desesperación que muchos tuvimos, que tuvimos la oportunidad de poder retomar nuestras actividades y no lo supimos hacer con la responsabilidad debida. La pregunta si es Omicron o Delta, en estos casos sigue siendo COVID. Debemos seguir cuidándonos, debemos seguir cuidando a las personas que nos rodean. Afortunadamente tenemos la ventaja de ya haber recibido la vacuna. Eso nos da una esperanza, una luz en el camino de la lucha contra el COVID-19, pero definitivamente hay que checar los foquitos rojos que tenemos alrededor para no volver a repetir la historia que vivimos hace 2 años. Gracias, química Adela. Doctor Gordillo, Omicron, Delta, ¿qué es lo que está pasando con esta alza de contagios y cómo ven ustedes la situación de Yucatán en estos momentos? Pues bueno, realmente es una situación que naturalmente todos nos podemos dar cuenta de esta nueva ola. Así como hace un año y medio, 2 años, escuchábamos de muchísimos contagios, está pasando nuevamente lo mismo y peor. Ahora son muchísimos más los contagios que tuvimos en algún momento. Sin embargo, el panorama es bueno. Tenemos una situación, un escenario que a pesar de tantos contagios que hay actualmente, es un escenario totalmente distinto al que hubo hace 1 año y medio, 2 años. Sin embargo, esto no debe ser un motivo de confiarnos, porque hay muchas otras repercusiones y hay muchos otros riesgos de confiarnos en esta pandemia que tenemos que tener muchísimo cuidado para no caer en ellos. Gracias, doctor. Doctor Ariel Castillo, usted que está ahí atendiendo a gente como neumólogo, a gente que llega con problemas respiratorios, ¿es Omicron o es una simple gripa lo que nos está dando en Yucatán? Creo que lo importante es el diagnóstico en base a los síntomas que van presentando los pacientes, ¿no? El hecho de tratar de distinguir el tipo de serotipo, perdón, o mutación que genera el SARS-CoV-2, bien lo han dicho o lo están comentando, ¿no? El seguir teniendo diagnósticos oportunos son los que nos van a traducir, creo que un mejor pronóstico y un tratamiento creo que adecuado o asertivo en este caso. Lo que hemos estado viendo sí han sido cuadros mucho más benignos en la mayoría de los pacientes, pero como cualquier otro tipo de virus que produce algún tipo de enfermedad, en este caso respiratoria, tiene la capacidad de complicarse, ¿no? Y la complicación muchas veces va en torno a las comorbilidades que van presentando nuestros pacientes. Entonces yo creo que lo importante, invariablemente, de poder hacer la distinción en si es Omicron o es Delta, es tratar de identificar los síntomas y las conductas que tenemos que tomar en cuenta una vez sospechando el cuadro clínico del SARS-CoV-2.
Química, Adela, el doctor menciona que pues hay que ver la sintomatología del paciente y sobre eso va mi siguiente pregunta. Si los síntomas son aparentemente de gripa o presenta un cuadro gripal o presenta un cuadro pulmonar, la gente debe ir a hacerse una prueba. ¿Y qué prueba, química, Adela? Bueno, creo que partimos de que todo es COVID hasta demostrar lo contrario. Para mi perspectiva, cualquier síntomas de gripa, cualquier complicación nasal, de garganta, agitación, se debe realizar una prueba. Se pueden realizar una prueba de antígeno, siguen siendo muy buenas para detectarlo, siempre y cuando los síntomas estén presentes mínimo de 2 a 3 días. Hemos sido partícipes que pruebas de antígeno antes del tiempo, aún en un día o 2 días de síntomas, pueden salir negativas y ser positivas a los 4 días. Y por excelencia, una prueba de PCR es lo mejor y lo ideal desde el día 1 o a los 4 o 5 días de sospecha de haber estado con un paciente positivo. Correcto. Doctor Gordillo, en su experiencia, quiero además repetir y aprovechar este momento en que está toda la gente que está conectada puede hacernos preguntas. La idea de tenerlos a ustedes en este webinar es poder vaciar con ustedes todas las dudas que existen en la población en torno a qué prueba me debo de hacer, qué es lo con qué síntoma, cuántos días debo de esperar, cómo me debo hacer esa prueba del hisopo y cómo se llaman, ¿no? Y tenemos muchísimas más dudas. Entonces, doctor Gordillo, en su experiencia, tenemos una pregunta. ¿Por qué la PCR, la prueba PCR para detectar COVID, dicen o es, usted aclárenos, mejor que la prueba de antígeno? Y otra pregunta, ¿esa prueba de PCR es con hisopo? Sí, bueno, las pruebas realmente tenemos que partir desde el hecho de que no existe ninguna prueba en medicina y en salud en general que nos garantice un 100% de diagnóstico. Ese es el primer punto del cual todos y todas tenemos que estar conscientes. No existe ninguna prueba del 100%. Sin embargo, hay diferentes tipos de pruebas y diferentes gamas. Y ahorita contamos con 2 herramientas muy buenas, son 2 herramientas diagnósticas muy buenas. Una es la de antígenos y la otra es la PCR, que ya estamos todos totalmente al tanto de qué consiste cada una. La prueba PCR es una mejor prueba, sí, porque el mecanismo con el cual en el laboratorio, el equipo avanzado con el cual se cuenta y las químicas y los químicos que trabajan detectando, hacen una detección minuciosa que se trata pues realmente de lo más microscópico que tenemos como organismo, que es el ADN, busca una compatibilidad con el ADN del virus y realmente esta es una prueba muy, muy, muy eficaz, con una sensibilidad muy alta, o sea que nos dice realmente si sí, y también tiene una especificidad bastante alta que nos asegura que si la prueba PCR sale negativa, pues podemos confiar un poco de que el resultado realmente es el que nos está indicando. Gracias. Doctor Ariel Castillo, ¿cómo se está presentando? Nos preguntan, ¿cómo se está presentando el COVID, el Omicron o el Delta en los menores de edad que no están vacunados aquí en Yucatán? Usted además es pediatra, neumólogo. ¿Cuál es su experiencia? Hemos visto que en las últimas 6 semanas ha aumentado el número de pacientes con cuadros respiratorios altos y la principal característica ahora sí que la variable que está ahorita circulando en el estado y en México y en gran parte del mundo son cuadros como si fueran un catarro o una gripa en común, ¿no? Moco, congestión, fiebres. Y la principal característica que tienen estos cuadros es que tienen un antecedente epidemiológico positivo. Es decir, están pudiendo localizar al cuadro o a la gente que primeramente tuvo un cuadro inicial, y bajo esta sospecha es que los niños o los papás hacen inferencia de este diagnóstico y ocurre muchas veces hacerse pruebas, creo que tempranamente. Lo importante creo que lo que quiero destacar es que en gran parte de los pediatras que han tenido diagnósticos o casos de SARS-CoV-2 por Omicron o sospecha de Omicron, el manejo ha sido sintomático únicamente, ¿no? Es decir, si hay gripa,
para el moco y la congestión. Si hay tos, algún jarabe para la tos, en su defecto dejar nebulizaciones. En temperaturas de alto grado, pues igual manejarlo con doble antipirético, es decir, algún medicamento para controlar la fiebre. Y prácticamente muy pocos de estos se han llegado a complicar para el uso de antibiótico o de las complicaciones que a lo mejor nos pueden poner en riesgo la vida de los pacientes, como pueden ser neumonías o síndromes inflamatorios multisistémicos, ¿no? Que es el que creo que más le podemos tener miedo ahora en día. Tampoco hemos visto una alza de hospitalizados en pacientes de edades pediátricas por SARS-CoV-2 o por COVID-19. En la mayoría de los casos, quiero recalcar, son leves, pero insisto, como dije hace un momentito, no por el hecho de que sea un cuadro leve, no significa o que tenga riesgo que se llegara a complicar el cuadro inicial de un cuadro catarral, ¿no? Nos están preguntando que si ya tienes COVID, si te debes de hacer otra prueba para ver para confirmar, porque te comentan que en algunos lugares, en algunos laboratorios, algunos médicos, te mandan a hacer una segunda prueba para detección de COVID. Si ¿quién nos quiere explicar esto? No sé, doctor Gordillo. Aquí otro igual. Adelante, doctor. Muy bien. Sí, pues mira, no existe una segunda prueba. Es una malinformación y una mala práctica que ha existido desde el inicio de la pandemia, en la cual muchísimas personas, muchísimas empresas, muchísimos empleadores piden pruebas negativas, inclusive en nuestro mismo sistema para viajar a nuestros países vecinos, nos piden una prueba de antígeno negativa. No es necesaria. Respondiendo a la pregunta en concreto, no es necesario hacer una segunda prueba. Lo importante es el conteo de días, detectar de forma temprana qué día te empezaste a sentir mal, dejar de justificar, porque se ha dado muchísimo. Siempre tenemos un pretexto, no, es que ayer estuve gritando, es que me tomé un refresco con muchísimo hielo. Siempre hay un justificante. Hay que dejarnos de justificar, hacernos la prueba apenas empecemos a tener síntomas, hacernos una prueba de antígeno. Si sale positiva, se confirma. Si sale negativa, hay que repetir una PCR y a partir de eso contar. Aproximadamente está cambiando, como el virus, como la pandemia, las variantes, los periodos de aislamiento igual están cambiando, pero de preferencia un aproximado de 8 a 10 días de aislamiento, siempre y cuando la persona ya haya presentado una correcta recuperación, ese periodo de que se tiene que mantener aislado. No es necesario hacer una segunda prueba para decir que ya salimos de la enfermedad o para darnos de alta. Gracias. Químico Felipe, a ver si ya le escuchamos. Sabemos que está usted en el aeropuerto en un traslado. Adelante. ¿Sí? ¿Qué tal? Adelante. Ahora sí, ya te escuchamos. Sí, le escuchamos. Ahora sí. Y arrancamos comentando desde su perspectiva, ya cada uno lo hizo. ¿Cuál es su visión ante lo que estamos viviendo en Yucatán? Hoy presentamos más de 500 contagios nuevos y decíamos, es Omicron, es Delta. ¿Qué es lo que está pasando en Yucatán? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una disculpa muy grande. Me voy rapidísimo para alcanzarlos. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Bueno, no es precisamente en Yucatán. Yo creo que es en todo el mundo donde se están dando una cuestión, como comentaba la química Adela, algo totalmente sin precedentes. Nos echamos 2 años para atrás y todavía esto está todavía peor. En definitiva, es un tema complejo, es un tema bastante delicado, pero es un tema con el que ya tenemos que aprender a vivir y que yo creo que es más fácil, como comenta el doctor Ariel, como comenta el doctor Gordillo, tenemos que ir mejor aprendiendo a hacer y descifrar y atender las cosas como deben de ser. Absolutamente todos los síntomas, todos los síntomas son COVID hasta demostrar lo contrario. Eso es lo que tenemos que meternos todos en la cabeza, todos. Y también tener muy en cuenta el tiempo, los tiempos. Estamos en contacto con un paciente positivo, al día siguiente vamos a hacernos una prueba, sale negativa, eso no está bien, generamos una falsa tranquilidad y se va a la calle la persona, sobre todo, desgraciadamente, los jóvenes. Creo que en los jóvenes son los que hace falta una mayor conciencia, porque si este virus, como decía, no es un virus de Yucatán, no es un virus de México, es un virus que ha volado impresionantemente y sí tenemos que acomodarnos a estos nuevos tiempos. O sea, es todo mucho más rápido, se contagia más rápido, se presentan los síntomas más rápido. La prueba de antígenos ha perdido enormemente una sensibilidad, como lo venía presentando con las otras variantes. Las pruebas de antígeno ahorita
Química Adela, en la próxima presentación me gustaría que nos dijera qué tanto ha disminuido la sensibilidad de las pruebas de antígeno y volver otra vez a la PCR, que sigue siendo una prueba de estándar de oro. Yo creo que eso es sumamente importante. Los tiempos, qué prueba es la que nos debemos de hacer. También recalcar lo que decía el doctor Gordillo, lo que decía el doctor Ariel. No hay pruebas de seguimiento, no existe una prueba que diga ya estoy negativo, digo, sí, ya no soy negativo, es algo que también ocasiona muchos gastos. Definitivamente la parte económica ya de manera individual, olvidémonos de la economía mundial y macroeconomías, economías individuales ya se ven afectadas con tanta prueba, tanta prueba, tanta prueba. Eso es parte de lo que siento que estamos viviendo ahorita. Gracias, Químico. Química Adela, justamente dando consecución a lo que acaban de comentar, ¿están funcionando o no estas pruebas de antígeno? El nivel del porcentaje de gente que sale positivo se ha movido, ha aumentado, tenemos algunos datos. Y también después, doctores, Químico, quien quiera, después quisiera platicar también sobre estas pruebas de antígeno que se están vendiendo hasta en redes sociales, ¿no? Adelante, Químico. Bueno, así hay números breves respecto a la positividad que hemos tenido en el laboratorio de la semana del 20 de diciembre, que nuestra positividad era de un 5%. Actualmente la positividad está entre el 35 y 40% de las pruebas. Realmente sí son porcentajes alarmantes. Subió drásticamente en cuestión de 3 semanas. Y haciendo referencia un poco sobre lo que comentaba el químico Felipe de la sensibilidad de las pruebas de antígeno. Hemos detectado que las pruebas de antígeno siguen detectando al virus. Pero ¿qué pasa? Gracias a nuestro esquema de vacunación que recibimos y a nuestro sistema inmune, que es maravilloso, las personas empezamos a manifestar síntomas a concentraciones mínimas del virus. Nosotros, como ya tenemos la información necesaria para saber que con dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor de garganta, etcétera, acudimos a hacernos una prueba a los 2 días, esta sale negativa, porque la concentración del virus sigue siendo muy pequeñita para poder ser detectada. Esto es porque nuestro sistema inmune ya tiene en su memoria que a la mínima concentración va a empezar a trabajar. Sin embargo, por eso les recomendamos que ahora esperemos por lo menos 3 o 4 días para hacernos la prueba, que la concentración del virus ya esté en una concentración detectable y no irnos con un falso negativo que podría afectar la salud tanto de nosotros como de los quienes nos rodean. Gracias, Química. Doctores químicos, no sé quién me quiera comentar, pero estas pruebas de antígeno están vendiéndose en redes y en tiendas y en bazares. No, si quieres, puedo ir comentando. Sí, adelante, por favor, doctor Ariel. Yo creo que las pruebas, creo que hay que dimensionar el trabajo de cada ser humano en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, zapatero a sus zapatos, creo yo, ¿no? Entonces, si hay pruebas o si hay funciones y tenemos a algún experto o algún profesional de la salud que su tema es tomar pruebas, sobre todo para evitar falsos negativos o qué es lo que puede traer más ruido, como estaba comentando ahorita la química, ¿no? Sobre todo en los niños, por ejemplo, el tener un ayuno, el no haber comido un par de horas antes, el no haberse nebulizado anteriormente. Entonces, todo eso puede alterar el resultado de la prueba. Y al fin y al cabo, con un mal resultado podemos tener conductas que luego puedan generar mayor transmisión del virus y al fin y al cabo no romper la cadena de contagio. Entonces, yo creo que sí es importante, si alguien tiene cuadro sintomático o tiene una sospecha de que tiene un cuadro de coronavirus o enfermedad por COVID-19, acudan a lugares plenamente certificados y con el personal capacitado para la toma, sobre todo por los falsos negativos que podemos llegar a tener. Gracias, doctor Ariel. Adelante, químico Maldonado. Efectivamente, las pruebas de antígeno, como comenta el doctor, como comenta Adela, creo que aunque sea repetitivo lo que yo voy a mencionar con respecto a lo que ellos dicen, pero solamente afirmando. Definitivamente hay que ir con una buena orientación, una buena asesoría.
tenemos que interpretar muy bien, saber los tiempos. Ahorita que comentaba yo con respecto a que todo es COVID, dije hasta demostrar lo contrario. No dije todo es COVID, ¿sí? O sea, hay que saber interpretar precisamente, eso es lo importante. Hoy en la mañana, bueno, el doctor Ariel, ¿qué les puedo decir de lo saturado que puede estar ahorita su teléfono, su WhatsApp, su consultorio, con llamadas, con todo tipo de consultas? Y a veces es realmente cansado estar con esta parte, ¿no? Hoy en la mañana una empleada de nosotros, del laboratorio, me habla y me dice que se va a retirar porque tiene tos, que se pensaba hacer la prueba de COVID, pero que mejor no, porque era una simple tos. Y le contesté en WhatsApp con mayúsculas, le puse, hazte la prueba. Dice, es que el doctor ya me dio tratamiento para la tos. Se hizo la prueba y a las 2 horas me dice, es COVID. Y había estado inclusive trabajando, o sea, con su familia, sin romper la cadena de contagios. O sea, y ya estaba medicada por un doctor para la tos, ya había estado en manos de un médico. O sea, realmente es lamentable esta situación, la falta de gente capacitada para atender a los pacientes está haciendo brutal la cadena que no se rompa la cadena de contagios y brutal los contagios. En definitiva, sí se necesita mucho acudir con gente que sepa, que esté preparada y ir a los lugares adecuados para recibir una asesoría adecuada con respecto a los tiempos, qué prueba es la que se debe de realizar, los medicamentos también repetitivo, ya llevamos más de 2 años y seguimos luchando con eso, ¿sí? Eso es y las pruebas definitivamente, la PCR, el estándar de oro. Gracias. Adelante, doctor Gordillo, por favor. Gracias. Quería complementar y estoy totalmente de acuerdo con lo que nos comenta el químico Felipe. El doctor Ariel igual lo comentó en su momento. Es un compromiso que debemos de tener absolutamente todas las personas. Nosotros, el personal de salud, tenemos que comprometernos con actualizarnos, con estar capacitados. Ya llevamos 2 años de experiencia y sigue habiendo una prescripción masiva que me preocupa muchísimo de antibióticos. Esto puede tener repercusiones serias porque cuánta gente se está contagiando, cuánta gente está con tos, acuden a consultar y les mandan antibióticos cuando realmente hay muchos días que podríamos consultar y que podríamos tomar una decisión diferente. Se viene una crisis seria de resistencia antimicrobiana, esperemos que no pronto, pero se viene porque se está haciendo un uso desmesurado de esto. Igual el paciente debe tener el compromiso. Se ha creado un fenómeno que a mí me llama la atención, en el cual el paciente primero se hace la prueba y después consulta. Cuando el paciente primero debe de consultar, primero debe de ir a buscar asesoría profesional para que le digan cuándo hacérsela, en qué momento y que sea lo ideal. Desde luego que por parte nuestra tenemos que ofrecer los conocimientos más actualizados que existen, pero es un compromiso de todos que debemos de acudir en el momento exacto. Primero consultar, no es primero hacerte la prueba y luego consulto. Gracias, doctor. Gracias. Tantas pruebas. Sí, gracias, doctor Gordillo. A mí me gustaría seguir con esto, doctor Ariel, es un tema interesante, ¿no? Dice el doctor Gordillo y dice bien, primero se hacen la prueba y después van al doctor. En su experiencia, doctor Ariel, ¿es así como ocurre o ustedes recomiendan la prueba en qué momento o no la recomiendan? Como están diciendo muchos médicos también, aseguran que si tienes gripa, pues aíslate y ya está, ¿no? No, yo creo que siempre eso, digo, ha cambiado mucho antes tenía mucho, y lo debemos aceptar, teníamos mucho miedo de ver pacientes bajo el cuadro clínico de un paciente con coronavirus, ¿no? Afortunadamente hemos aprendido cómo revisar a los pacientes. Se recomienda tener un área con buena ventilación, que no esté en lugar cerrado, con poco contacto con la gente. Entonces, eso facilita muchas veces el poder revisar bien al paciente y llegar a un diagnóstico oportuno, ¿no? Y en base al cuadro clínico, yo creo que lo importante, como menciona el químico Felipe, y está recalcando ahorita el doctor Gordillo, es hacer la prueba, ¿no? Y sí es una conducta, creo que es mucho más frecuente ahora, el hacerse la prueba y después hacer la consulta médica, que muchas veces puede no jugar un
papel tan descabellado, ¿no? Porque yo creo que lo importante es hacer el diagnóstico, ¿no? Diagnósticos, y cómo hacemos el diagnóstico con prueba, ¿no? Entonces, algo que sí tenemos que tener o tendría que tener mayor al alcance es la población, son las pruebas, pero las pruebas bien ejecutadas, ¿no? Eso creo que es lo alarmante en todo esto. Insisto nuevamente, por laboratorios certificados y por personal altamente certificado, que creo que eso tenemos que ir caminando como sociedad poco a poco para ir tratando de tener mejores pruebas, ¿no? Entonces, en conclusión, yo creo que sí hay que hacer pruebas, pero siempre tiene que ir de la mano bajo la supervisión médica, de ser posible, ¿no? Y lo más importante es, creo yo, es un punto que está tocando ahorita el doctor, es el manejo del paciente con COVID, ¿no? El manejo con paciente con COVID no es con antibióticos, es con sintomáticos, y tenemos otro tipo de fármacos o de líneas de tratamientos que la base no son antimicrobianos. Entonces, ese es otro mensaje que creo que se tiene que llevar la gente que está escuchando la plática el día de hoy, que el paciente con coronavirus no va de la mano con una receta con antibiótico. Y lo digo muy sincero, el paciente que salga de la mano y tenga una prueba positiva con antibiótico, valdría la pena escuchar una segunda opinión. Gracias, doctor. Muy importante lo que usted comenta. Adelante, químico. Y más allá de lo que usted nos vaya a comentar, químico Felipe, también tenemos una pregunta, ahorita que usted concluye. Tenemos una pregunta de la gente. Son más de 100 personas que nos están siguiendo en estos momentos y están realizando sus preguntas. Los invito a que continúen haciendo sus preguntas. Se las vamos a dar aquí a los expertos. Adelante, químico. Sí, gracias. Yo sí quiero recalcar con un poquito menos de estilo lo que el doctor Ariel acaba de comentar, con absoluto y total respeto. El estilo del doctor Ariel es un estilo muy respetuoso. Yo creo que sí hay que reconsiderar una segunda opinión. Cuando se va a un médico y el médico sale el paciente con una receta con antibiótico, con dexametasona, con ivermectina, un paciente asintomático. Creo que la segunda opinión que dice Ariel se refiere de otra forma, más coloquial y más sencilla. Cambia de doctor, por favor. Ve con gente que esté preparada. Vamos a hablar de manera coloquial, no vamos a hablar de forma dibujada. Es la verdad, es la verdad. Cambia de doctor. Búscate a alguien que esté preparado para atender esta situación y que haya estudiado. Y digo, a lo mejor fue a la escuela de medicina, pero no estudió, nada más fue. ¿Sí? Entonces hay que ser más enfáticos, y más claros. Vamos a hablar de manera coloquial, cambia de médico, no se le da nada al paciente asintomático, nada, absolutamente nada. No hay pruebas de seguimiento para decir que el paciente está negativo. No existe tampoco. Y tampoco se tienen que estar haciendo las pruebas al día siguiente. ¿Sí? Nada más era subrayar esto y agradecerle su estilo respetuoso al doctor Ariel, y yo sí, pues sí, un poquito más claro. Gracias, químico. Y bueno, en ese tenor continuamos. Yo le quiero preguntar, química de la gente está preguntando algo que es importante. Dice el químico Felipe, bueno, entonces hay que hacerse una prueba, hay que saber cómo estamos. Nada más que también en esto hay que considerar al paciente. Somos impacientes cuando tenemos que esperar un resultado. Somos impacientes cuando el médico nos dice que nos tenemos que aislar, que no me puedo ir a hacer la prueba ahorita, cuando hoy mi pareja o mi compañero de trabajo salió positivo. Y ustedes médicos nos dicen que nos tenemos que esperar 3, 4, 5 días. Es muy difícil esperar. Entonces, la gente nos está preguntando, ¿por qué tardan tanto, química de los resultados de las pruebas PCR, que son las que ustedes ahorita están diciendo que serían las mejores, las más acertadas? ¿Por qué tardan, química de Por sí, el proceso que lleva a cabo la detección del COVID por PCR es, como decimos ahorita, artesanal. Se extrae el ARN del virus desde nuestra muestra. Es un proceso que tarda alrededor de 4 horas, 4 horas y media. No hay forma que podamos adelantarlo. Es muy minucioso.
Ahora, ¿por qué ahorita los tiempos están alargados? La respuesta es simple, es saturación. Hay demasiada demanda de pruebas, demasiadas muestras, demasiados pacientes y eso nos está alargando todos los tiempos. El personal de salud está saturado, los laboratorios están saturados y los tiempos de entrega definitivamente se están alargando. Entonces, yo sí creo, los invito a que por favor tengamos un poco más de paciencia, un poco más de empatía por el personal de salud que está del otro lado del proceso de las muestras, de la toma de muestras, y que nos sigamos cuidando para poderlos cuidar a todos. Si nos enfermamos todos, ¿quién nos va a cuidar después? Gracias. Adelante, químico Felipe. Efectivamente, inclusive, si me pueden poner, acompañar este momento con la imagen que tengo preparada para esto, donde sí quiero enviar un mensaje a toda la población. Quiero felicitar, de verdad, felicitar y hacer un reconocimiento público para todos y cada uno de las personas que están involucradas en esta guerra. Esto es una guerra y hay un mundo de gente está cayendo, pero también hay muchísima gente que está del otro lado defendiendo el cuartel. La verdad, Química Dela, o sea, mis respetos, doctor Ariel, ni se diga, el doctor Gordillo, todo un equipo de trabajo en la parte que corresponde al corporativo de Químicos Maldonado, al químico Alexander, a la química, al químico Arias, a todos los químicos involucrados. Es verdaderamente cansado. Los médicos están cansados y sí le pedimos a la población, como comenta ahí, ¿verdad? Son pacientes, impacientes, pero hoy en día tienen que tener empatía y tienen que tener paciencia. Estamos saturados prácticamente los sistemas de salud y queremos atender a todos y queremos ser empáticos con todos y queremos ayudar a todos, pero sí hay que reconocer y agradecer a esa gente que se levanta al cuarto, quinto día, séptimo día y están otra vez al frente de la batalla, tomando muestras, están procesando, están atendiendo el teléfono, están atendiendo el consultorio y es verdaderamente un reconocimiento. Yo sí quiero de verdad pedir un aplauso y sí, sinceramente a veces es verdaderamente loable y reconocible esta labor. Los felicito enormemente a todos, cada uno de ellos. Muchas gracias. Gracias. Nos sumamos todos al reconocimiento del trabajo de todos los químicos en todos los lugares porque no han parado de trabajar. Doctor Gordillo, tenemos una pregunta recurrente también aquí que nos está llegando a través de las redes sociales y tiene que ver con las vacunas y con el momento en el que me hago una prueba y o tengo COVID. Entonces nos preguntan si después de la aplicación de la vacuna, ¿cuánto tiempo se debe considerar para tener un resultado confiable en la prueba COVID? O también otra pregunta es cuándo pueden ponerse la vacuna de refuerzo si les dio COVID. Muy bien, pues bueno, la vacuna sí se la pueden poner después de que tuvieron una infección, de preferencia se la deben de poner posterior a haber sido dado de altas, después de que hayan pasado más de 10, 14 días en los cuales ya pasó el proceso de incubación, el proceso de sintomático, el proceso de resolución. Posterior a eso ya se pueden vacunar, ya se deben de vacunar, hay que hacer mucho énfasis en la vacunación. La otra pregunta que era referente a cómo confiar en una prueba después de vacunarse, pues bueno, lamentablemente se ha visto que en algunos reportes tampoco se ha asegurado del 100% que hay cierta detección en contraposición. Ya ahí el doctor Ariel y los químicos expertos nos podrían ayudar con esta información sobre cómo es que se sobrepone la vacuna con una prueba de PCR. Sí hay cierta sobreexposición, sin embargo, pues prefiero que ellos, es más de su área, nos comenten al respecto. Gracias. Quisiera hacerles una pregunta o más bien un planteamiento. La gente está comentando, lo escuchamos en la radio, lo escuchamos en la calle, está exponencial ahorita el Omicron, nos va a dar a todos, ya que nos va a dar a todos. Incluso hay personas que afirman en medios nacionales que nos va a dar a todos y con eso se va a lograr la inmunidad de rebaño. ¿Cuál es su opinión, químico Felipe, de esto de que nos va a dar a todos? Así que
Por eso, ojalá no sea motivo de que la gente esté bajando la guardia por esas afirmaciones o dejándolo pasar, o a lo mejor es una afirmación técnica, médicamente viable. ¿Nos va a dar a todos, Químico, Felipe? Definitivamente es una respuesta contundente el que no nos debe dar a todos, ¿sí? No nos debe dar a todos. Tenemos que luchar para romper las cadenas de contagio, primero. Segundo, sumamente importante la vacunación. La vacunación está demostrando ahorita esta variante Omicron que desde mi punto de vista, de mi perspectiva, es manejada como algo leve. No es que realmente sea leve. Lo que pasa es que las vacunas están haciendo su parte y el paciente está ya su sistema inmunológico ya está preparado para recibir a un virus que aunque ha tenido algunas mutaciones, pero ya las vacunas están demostrando que funcionan. Es algo que funciona. Tenemos que saber que la magia de la ciencia médica, como son las vacunas, ¿sí? La conciencia de la población para romper las cadenas de contagio y la magia de la ventilación y los espacios abiertos también aminoran todas estas condiciones. Recordemos que desde el principio de la pandemia se ha hablado de poblaciones vulnerables y lo que tenemos que seguir haciendo es seguir trabajando para romper las cadenas de contagio y proteger principalmente a estas poblaciones vulnerables. Y la primera de las primeras acciones que se deben de realizar es la concientización para la vacunación. En este momento ya científicamente comprobado que se tiene que realizar una tercera dosis para reforzar. Y se siguen en análisis y en estudios para ver si más adelante se va a hablar de una cuarta o una vacuna diferente, pero por el momento las vacunas están demostrando que Omicron, a pesar de ser altamente contagioso, de una velocidad impresionante, pero realmente la mayoría de la población está teniendo estas leves, ¿cómo le llamamos? Sintomatologías, pero eso no exime que vaya a haber pacientes que vayan a tener problemas. Felicitando también en este momento, haciendo otra vez alusión al doctor Ariel y su titánico trabajo en esa parte como neumólogo y como una persona pro vacunas que sabe y es un experto en este tema y nos puede ampliar un poquito más esto. Adelante, doctor Ariel, también sumado a lo que comenta el químico Felipe Maldonado, nos están preguntando que aunado a esto de que, bueno, no todos nos tenemos que contagiar, y usted que es pediatra, neumólogo, atiende niños que no están vacunados, nos piden aquí, en una persona que nos está viendo, nos pregunta que cuál es la recomendación a la población en general sobre los cuidados que debemos de tener para cortar las cadenas de contagio y si en los niños es recurrente con el Omicron la fiebre constante. Sí, la fiebre es frecuente, hasta una fiebre de 39 grados. Habitualmente es de un par de días. Y como estaba comentando, el antecedente es tener contacto con alguien positivo y a las 48 horas habitualmente es cuando están desarrollando los síntomas. ¿Cómo cortar la cadena de contagio? Pues aislamiento. Eso es lo que está diciendo la química hace ratito, así empezó su introducción al hartazgo. Y sí, el hartazgo todavía nos va a llevar unos meses más, o hasta un par de años tal vez, no sabemos. Al fin y al cabo, lo que hay que valorar es nuestro metro cuadrado, y nuestro metro cuadrado significa papás, abuelos, tíos, que son los que tienen comorbilidades, y también existen niños con comorbilidades, ¿no? Niños obesos, niños con asma, niños con algún tipo de tratamiento con, por ejemplo, quimioterapias, radioterapias o algún tipo de fármacos que deprimen el sistema inmunológico, que también favorece que se pueda llegar a complicar la enfermedad, ¿no? Repito, hasta ahora no he visto ninguna complicación por la cepa por la variante Omicron, perdón. Entonces, sí es importante cortar la cadena de contagio con aislamiento. Esa es como que la principal medida.
Y en cuanto a las vacunas que están mencionando, pues el sistema nacional de salud, como sabemos en México, es un poco, ha sido afectado a lo largo de los años, y eso se refleja en la capacidad que tenemos ahorita como sistema de poder proporcionar vacunas a niños mayores de 12 años, que es el rango que hasta cierto grado está aprobado. Y en Estados Unidos, a partir de los 5 años, pues ya están aplicando dosis de vacuna, ¿no? Pfizer, 2 dosis con intervalos de 28 días entre la primera y la segunda dosis. La invitación inmediata es vacunarse, ¿no? A los niños. Complicaciones o efectos secundarios de la vacuna, que es un miedo que tenemos como papás. Yo soy papá de 3 hijos. Tengo una de 11, una de 4 y medio y otro de 1 año. Las complicaciones, como cualquier otro tipo de vacuna, puede existir. La experiencia o los datos que han recabado es que en este grupo etario entre 5 y 11 años teníamos riesgo o teníamos miedo de que tengan a lo mejor complicaciones cardiovasculares, es decir, inflamación del corazón. Y hasta ahora no hemos visto ningún efecto, no se ha notificado hasta ahora un efecto grave como secuela o como consecuencia de haber aplicado la vacuna contra SARS-CoV-2. Entonces, invitación directa a los que tengamos posibilidad de poderse vacunar en el extranjero, adelante. Y los mayores de 12 años, pues esperar cuando el Sistema Nacional de Salud pues ya libere las vacunas para este grupo etario. Gracias. Fíjense que las estadísticas nos dicen al día de hoy que el 50% de la gente que se está haciendo pruebas en México está saliendo positivo. Esto es, 1 de cada 2 personas que se hacen pruebas salen positivo. La pregunta que tenemos, Química Adela, es, ¿la prueba de antígeno por saliva es igual de eficiente? Bueno, hasta el momento hemos encontrado que la eficiencia es similar, pero ¿qué pasa? Al tomar la muestra de saliva hay ciertos requerimientos que se deben de cumplir al pie de la letra. Como comentaba el doctor Ariel al inicio, es muy importante las condiciones del paciente. Sobre todo en estas pruebas, el ayuno es muy importante. ¿Por qué? Porque cualquier cambio en el pH bucal o en la saliva del niño o de la persona que se vaya a realizar la prueba nos puede arrojar un resultado no certero. Entonces, por eso siempre al momento de hacer la prueba es muy importante que los pacientes sean honestos al momento de que se les pregunta las condiciones en las que se presenta. Si se cumplen con las condiciones, la prueba es confiable. Gracias. Doctor Gordillo, ya voy a empezar la ronda hacia ir cerrando este webinar. Seguimos esperando y pasando las preguntas de la gente que nos está viendo en estos momentos o que nos verá más adelante. Aprovecho para decir que quien pueda posteriormente ver este programa puede dejarnos la pregunta y vamos a responder desde el corporativo de QM con mucho gusto. Doctor Gordillo, nos preguntan cuál sería la complicación por la vacuna o que alguna vacuna pueda presentar en personas que tienen padecimientos con convulsiones. Ninguna. Bueno, la vacuna contra COVID, así como todas las vacunas, tienen efectos secundarios y en casos afortunadamente mínimos hay efectos adversos. No es lo mismo un efecto secundario a un efecto adverso. Un efecto secundario es algo que viene con la vacunación, que se presenta muchísimo, la calentura, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo. Y otra cosa es un efecto adverso, que es algo que no debería de ir y que nos afecta realmente. Como cualquier vacuna, digo, hay una posibilidad mínima, pero es muchísimo más grande las ventajas, los beneficios de vacunarse a no vacunarse. Gracias. Química Adela, nos preguntan aquí si se ha registrado algún incremento en los que salen positivos en los viajeros, debido a que ustedes tienen de alguna manera un termómetro con este módulo de pruebas COVID de antígeno en el aeropuerto de Mérida. Sí se ha presentado un incremento en viajeros. Anteriormente, antes de las fiestas decembrinas, podían pasar 2, 3 días y no teníamos un solo positivo en nuestro módulo del aeropuerto. Y desafortunadamente ahora sí están saliendo alrededor de 4 o 5 positivos diarios.
Gracias. Químico Felipe, ¿sí o no al cubrebocas? ¿Es efectivo o no de tela o de estos o de estos o de cuáles, Químico? Definitivamente el cubrebocas lo omití en las acciones anteriores, una disculpa, pero efectivamente es una herramienta, es el arma, una de las armas más importantes para defendernos de esta pandemia, de este virus. Y sí, está totalmente demostrado que los cubrebocas todavía hoy estoy viniendo del aeropuerto de Guadalajara y estoy regresando al aeropuerto de Mérida en estos momentos, por eso la disculpa. Pero todavía sigue entrando gente al aeropuerto, no importa, sigue entrando la gente al aeropuerto con el cubrebocas en la papada. Siguen entrando con el cubrebocas con la nariz de fuera. O sea, si ya no importa si es, definitivamente el de tela ahorita está demostrado que no funciona, están muy bonitos, tienen que ser bicapa, tricapa, las autoridades sanitarias serias ya lo recomendaron, las instituciones serias y, nos sugieren que utilicemos cubrebocas bicapa, tricapa, KN95, los de tela no funcionan, pero es importante utilizarlo de la barbilla y que cubra la boca y la nariz. Sumamente importante, es increíble que estemos a más de 2 años, bueno, cerca de 2 años más bien, perdón, y que sigamos todavía con esta, parece realmente un chiste. Hoy ver a la gente con el cubrebocas en la papada, de verdad que sí es una tristeza, una tristeza. Y seguimos exigiendo al personal de salud que nos entreguen los resultados rápido, que por favor se apuren, que los médicos me contesten el teléfono, que no contestan el WhatsApp, que no me contestan las llamadas, pero pues también no hacemos nada como sociedad para que esto se frene. ¿Sí? Un grito de verdad, un grito, subrayar las acciones de todo lo que nos debe de ayudar como sociedad a detener esto. Gracias, Químico. Y tenemos en pantalla, por favor, si podemos volver a ver, tenemos una lámina que nos proporciona el Químico Felipe Maldonado, si la podemos ver en el monitor. Es una lámina con los tiempos de las pruebas COVID. Es muy importante porque es una pregunta recurrente que estamos teniendo. Si lo podemos poner en pantalla para que el Químico nos repita y nos explique. Queremos dejar muy claramente esta información en quienes nos están viendo. Ajá, no sé si se alcanza a ver ahí, lo veo un poco como raro, no sé si está toda la pantalla, ahí está. Químico, le dejo para ver si por favor puede repetir esto que están preguntando y es tan importante los tiempos en las pruebas COVID. Bueno, pido una disculpa muy grande porque mi monitor está muy pequeño, no alcanzo a ver las letras de la imagen, pero sí es una de los temas a subrayar, los tiempos. Los tiempos para las tomas, como ya dijimos, deben de ser asesoradas por un especialista, por gente que esté preparada. Debemos esperar, hoy en día con Omicron, debemos esperar 3 a 5 días para hacer la toma. Mientras tanto, el paciente se recomienda uso estricto de cubrebocas y a los 5 días realizar una prueba de antígenos. Si la prueba de antígenos sale negativa, no es contundente el resultado negativo. ¿Sí? Se necesita realizar una prueba de PCR, sobre todo en pacientes asintomáticos. La prueba de antígenos positiva no necesita confirmación de PCR, es una prueba contundente de enfermedad por coronavirus, por Omicron. ¿Ok? Entonces, volvemos. La prueba de antígenos es recomendada, es una extraordinaria herramienta en el uso de la salud pública, una extraordinaria herramienta, pero pues hemos perdido sensibilidad con ella. Entonces necesitamos interpretarla bien, porque se utiliza en pacientes sintomáticos, pacientes sin síntomas debe ser PCR, ¿ok? Entonces, y el antígeno, tienes una convivencia estrecha con un paciente, tuviste una convivencia estrecha con un paciente positivo, les voy a platicar rapidísimo una experiencia personal propia. Un paciente de 17 años
fuerte, sin ninguna comorbilidad, sano, prueba de antígeno negativa lunes, antígeno negativo miércoles, PCR negativo miércoles, viernes, PCR otra vez, y sale positivo su PCR con 3 antígenos negativos y el paciente asintomático 100% y la prueba fue realizada porque había una convivencia estrecha con pacientes positivos y él iba a hacer una visita a sus abuelos de 80 y 85 años con enfermedades, ya con enfermedades, comorbilidades, ¿no? Y ese hallazgo no solamente rompió una cadena de contagios importante, sino que también prácticamente el doctor Ariel puede continuar o puede confirmar esto que estoy diciendo, estos pacientes de 80 y 85 años, ya con 2 enfermedades COVID, ya con secuelas, ya con comorbilidades, y si no hubiéramos realizado una prueba bien, si no hubiéramos hecho esta cadena de identificación del virus, hubiera sido catastrófico el resultado de mayores contagios. Doctor Gordillo, nos preguntan, ¿seguimos con el oxímetro? Porque no lo han mencionado, no se ha mencionado hasta ahorita. Entonces, ¿seguimos con el oxímetro o ya no? ¿O cómo está o con nuestros relojes estos que ahora nos marcan también, nos dan algunos datos? ¿Cuál es la recomendación, doctor? Definitivamente sí, en concreto sí, el oxímetro es una herramienta clave para la detección temprana de un cuadro moderado o grave de COVID. Es una herramienta que debe de seguir siendo un principal monitor de seguimiento, más que hacernos pruebas y pruebas a ver cuándo estamos negativos. Hay que ponernos el oxímetro y estar pendientes de que se mantenga con un porcentaje normal, que es arriba del 95%. Y en caso de que detectemos una baja en la oxigenación, pues inmediatamente acudir con tu médico o con tu médica de confianza para recibir la atención lo más pronto posible, pero sigue siendo una súper herramienta. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ir hacia el cierre ya de este webinar. Me parece que ustedes han sido bastante claros, pero yo tengo una pregunta que se las hago a todos. Ahí me dirán quién va contestando. ¿Ya está terminando esta pandemia? ¿Vamos hacia el final? Es verdad que cuando nos dé a todos con el Omicron, pues ya se va a acabar. Doctor Ariel Castillo, ¿estamos empezando el final de la pandemia? ¿Nos acercamos a una endemia o seguimos con infodemia? Yo creo que todavía nos falta unos meses más para ver concluida, ¿no? la pandemia. Estamos al final bueno, es difícil, ¿no? Pero lo que sí entiendo en la realidad y lo que sí hemos observado es que esta variante es mucho más, o sea, solo con la demanda de oxígeno podemos tener un buen termómetro, ¿no? No ha habido el aumento en la demanda de comprar tanques, concentradores, renta, ¿no? Entonces eso nos hace entender que no ha habido tantas complicaciones, pero eso no quiere decir que no hayan complicaciones a corto plazo, ¿no? Por eso es importante, como dice el químico Felipe, romper cadenas de transmisión. Y se acerca el fin, espero que sí, ¿no? Ya que muchos de nosotros ya quieren ir al parque a jugar con sus hijos o a sus respectivos bares favoritos, ¿no? O restaurantes favoritos. Y cosa que siempre salimos con miedo, ¿no? A adquirir el virus. Como bien dijo Felipe al introducirse en la plática de ahora, ¿no? Entonces, el Omicron o el SARS-CoV-2 pues llegó para quedarse en mucho tiempo y convertirse en ciclos endémicos, es decir, en cierto rango o meses del año es cuando vuelve a circular nuevamente en nuestro medio. Entonces, bajo este principio, bajo este concepto, yo creo que nos va a tocar seguir cuidándonos. No sabemos cuándo va a aumentar nuevamente y cuándo llegue a tener una
variante mucho más potente o mucho más severa, como las iniciales como alfa o como delta, que vimos el año pasado. Entonces, la recomendación va a seguir cuidándonos con cubrebocas, lavado de manos más que uso de gel, lavado de manos con jabón, más que gel, ¿no? Tratar de ir quitando algunos issues, sobre todo que lo veo mucho con mamás que llegan al consultorio y están desinfectando el asiento 3 veces, 5 veces, aplican alcohol gel a sus niños. Se sanitizan antes y después de entrar al consultorio. Entonces son creo que cosas que no disminuyen el contagio del virus. Lo que favorece el contagio es no utilizar cubrebocas, el estar cerca de una persona que tiene con síntomas catarrales o síntomas sospechosos de coronavirus. Eso es lo que contagia. No evita el contagio el tapetes en el piso, la toma de temperatura, que creo que son cosas que uno hace ya sin reflexión y sin una causa ya científica, ¿no? Entonces, son esas cosas que tenemos que ir modificando también como sociedad, que a veces es difícil cambiarlas, ¿no? Entonces, Doctor fin, Gordillo, no lo sé. gracias. Doctor Gordillo, estamos cerca del fin de la pandemia y nos vuelven a preguntar, ¿inmunidad de rebaño? ¿Sí, no? ¿Cómo lo ves? Pues a ver, depende de a qué le llamemos fin, ¿no? Así como que vaya a desaparecer el SARS, que vaya a desaparecer la enfermedad COVID, está difícil, está muy difícil que desaparezca, ¿no? Y que ese sea el fin. Yo creo que el fin más bien va a ser el momento en el que aprendamos a convivir con el virus, en el que aprendamos a convivir con la enfermedad. El pronóstico es bueno, cada vez el virus es más amigable con el ser humano, afortunadamente. Cada vez hay más gente vacunada de las vacunas, como bien comentó el químico Felipe, como bien estamos todos de acuerdo, las vacunas están funcionando, entonces, y están apareciendo medicamentos igual que nos van a ayudar en algún momento. Entonces, el pronóstico es bueno para un fin, pero no que desaparezca, sino un fin en el que convivamos. Sobre la inmunidad de rebaño que preguntan, pues bueno, aquí yo creo que es algo muy importante en aclarar que no vayamos a buscar el hecho de contagiarnos, de estar buscando contagiarnos todos porque no pasa nada. Sí pasa, hay tres factores muy importantes que debemos de considerar. Uno, aún hay personas vulnerables. Hay niñas, hay niños que no se han vacunado porque aún no hay vacunas para ellos, así como hay personas mayores que tienen muchas comorbilidades, que son gente vulnerable, que a pesar de que la variante Omicron es más leve, les puede ir mal. Número dos, el hecho de que la enfermedad sea una enfermedad leve no significa que eso no sea algo grave, porque una de las acciones que se toman es el aislamiento. La gente se tiene que guardar 10 días y esto afecta. El hecho de que pidamos una prueba y vayamos al laboratorio y hayan 500 personas, eso es una complicación. El hecho de que mi negocio, mi empresa, que depende de 3 personas, las 3 se contagiaron, hay que cerrar, eso es una complicación que no estamos viendo. Entonces, y la número 3 es que aún están las otras variantes, aún está la Delta circulando y aún están probablemente las primeras, afortunadamente menos, pero aún siguen las otras variantes circulando. Que esté Omicron ahorita no significa que las otras hayan desaparecido. Gracias. Química, Adela, pruebas, pruebas y más pruebas. ¿Hay que seguir haciéndonos pruebas y nos vamos así hacia el final de la pandemia o cómo ves la cosa? Bueno, definitivamente pruebas, pruebas y más pruebas. Siempre hay que asegurarnos de no tener COVID, de no seguir la cadena de contagios. Y si es el final de la pandemia, como bien comentan los demás, no sé. Por lo menos ahorita no creo. Vamos a esperar unos que otros meses más. Y así como antes pensamos que ya íbamos de salida, es responsabilidad de nosotros no volver a caer en lo mismo, no dar pie a que se sigan dando más mutaciones, más variantes. Entonces, como comentaba el doctor Ariel, hay que tener los cuidados necesarios, no caer en el extremismo, que eso nos llega a un cuadro de pánico que nos causa consecuencias en todo nuestro entorno, pero sí tener muy en cuenta que hay que cuidarnos y hay que cuidar a los demás. Gracias. Químico, Felipe.
desabasto, se habla de desabasto, tenemos una psicosis en México, los kioscos en la Ciudad de México se agotan en las primeras horas, las pruebas, las clínicas privadas, los laboratorios. Queremos adelantarnos y casi firmar que tengo una prueba lista para mi viaje en julio de verano y que la vas a tener. Hay un desabasto en realidad, nos la estamos acabando porque nos sentimos mal o nos las estamos acabando porque nos queremos ir a una fiesta o nos queremos ir de viaje. Químico Felipe, ¿hacia dónde vamos con esto de las pruebas, el abastecimiento, su uso? Y según su punto de vista, ¿sí vamos hacia el final de la pandemia? Difícilmente nos vamos a ir hacia el final de la pandemia, difícilmente. Yo creo que sí hay un poquito de contundencia al respecto de que no está cerca, no está cerca. Todavía faltan algunos meses más de guerra y pues veíamos ya nos sentíamos muy contentos y bastante alentadores con el fin de año, ¿no? Ya parecía que Delta había desaparecido y estábamos muy bien y apareció esta nueva gracia, ¿no? Entonces, Omicron. Entonces es impredecible definitivamente. Con respecto a Omicron todavía falta un rato para luchar con él, eso es una realidad. Y pues el uso de cubrebocas, la aplicación adecuada, inteligente de la prevención. Como decía el doctor Ariel, yo soy un total defensor del uso de cubrebocas y te felicito también por recordarnos a todos el oxímetro, ¿sí? Es una herramienta buenísima, maravillosa, que tenemos que utilizar hoy en día. Y pues di no a la ley seca, ¿sí? Como dice el doctor Ariel, si queremos ir al bar, di no a la ley seca, por favor. Vamos a cuidarnos, vamos a utilizar cubrebocas, vamos a romper cadenas de contagio, vamos a combatir esto. A todos los que no queremos ley seca, por favor, convoquémoslos y digamos algo que hagamos en favor de la sociedad, ¿no? Para que no siga habiendo más contagios y podamos, pues, decir salud. Correcto, muy bien, nos sumamos también a eso. Y bueno, con esto concluimos. Yo quisiera pedirles a los participantes, doctores, químicos, si quieren dar por favor algún teléfono donde se les pueda contactar para alguna cita o para alguna prueba, como sea su caso, para las personas que nos están viendo. Si nos pueden decir, doctor Gordillo, a usted le encontramos en la Clínica Médica Yucatán, en Junucmá, si nos da la información, por favor. Es correcto. Nos encontramos en Junucmá, al alcance de toda la comunidad de la población y cercana, en la Clínica Médica Yucatán, que se encuentra en el mero centro. Atención COVID 24 horas, pruebas COVID 24 horas. El teléfono es 99 91 94 08 77 y reciente y actualmente igual ya estamos del otro lado del estado, en el municipio de Yobaín, en donde igual pueden encontrar las pruebas COVID y la calidad del corporativo de Químicos Maldonado. Gracias. Doctor Ariel, las mamás que nos están escuchando, ¿dónde pueden llevar a sus niños si andan con síntomas, con gripa, con fiebres? ¿Dónde lo encontramos? En mi consultorio tengo dos en la clínica de Mérida. Ahí estoy por las mañanas y por la tarde en Chavitos Clinic. Pueden poner Google Chavitos Clinic y les aparece el teléfono de la clínica. Acá estoy viendo pacientes no contagiados. Los pacientes contagiados los estoy viendo en otro lugar, en un laboratorio donde tengo todo ventilado para evitar justamente el contagio con pacientes que no tienen cuadros respiratorios, ¿vale? Ese es el objetivo. Gracias. Química, Adela, para DQ Médica Integral para el laboratorio y las pruebas, que por cierto hago la última pregunta mientras usted nos dice el lugar. Están preguntando que si puede fallar la prueba COVID. ¿Puede fallar alguna prueba COVID? Y ya nos dice dónde podemos ir. Claro, referente a si fallan las pruebas, como comentábamos durante todo el webinar, lo que nos fallan son los tiempos. Hay que tener muy en claro qué tiempos y qué tipo de prueba me voy a realizar. Parecerá broma, pero todavía a 2 años siguen llegando pacientes que sus médicos les recomiendan hacerse pruebas de anticuerpos para diagnóstico. Definitivamente esta prueba no nos sirve de diagnóstico y no tendrían por qué recetarla. Entonces las pruebas no fallan. ¿Qué falla? ¿Cuándo las solicitamos? ¿Cuándo nos las hacemos? ¿Y para qué nos las hacemos?
Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. ¿Y dónde pueden encontrar el laboratorio para hacerse sus pruebas, tanto del aeropuerto como su laboratorio central? Sí, claro, en la ciudad de Mérida nos encontramos ubicados en Plaza Lafayette, una placita muy conocida por una panadería muy famosa. La sucursal del aeropuerto en la planta alta, que estamos abiertos de 6 de la mañana a 9 de la tarde. Y en Villahermosa, Tabasco, nos encontramos igual en el aeropuerto y en la avenida 27 de febrero. Estamos completamente a sus órdenes. Muchas gracias, Químico. Despedimos este webinar. Muchas gracias a todos por su participación. Y le pido, Químico Felipe Maldonado, con su experiencia de tantos años en análisis clínicos, hemos platicado anteriormente en otros webinars que ustedes nunca, los que están participando aquí, habían presenciado una situación como la que ahora estamos viviendo, y con su experiencia, pues le invitaría a cerrar este webinar con un mensaje para la población, y les agradecemos en nombre del corporativo DQM de Químicos Maldonado a todos ustedes, doctores química, por su participación, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. El próximo mes tendremos con otros temas y seguiremos recibiendo las preguntas de la gente que nos sigue para poder aclararlas a través de ustedes. Químico, le dejo la palabra para el cierre. Gracias. Muchas gracias, sí, muy amable, muy amable. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Vuelvo a ser reiterativo con esto. Doctor Ariel Castillo, doctor Gordillo, Química Adela. La Química Adela también con una connotación importante en esta batalla, hablando de una técnica extraordinaria como es la técnica de PCR, y la menciona como una técnica artesanal cuando la humildad le gana a la química, y es una técnica de alta especialidad que amerita todo un sistema y un proceso de alto cuidado, y por eso es un proceso tardado, ¿sí? Felicitando a todos, agradeciéndole a todos su participación, a todos los que nos escucharon también, y que nos unamos a esta guerra, nos unamos a esta batalla. En definitiva, las pruebas, hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Pacientes asintomáticos, sintomáticos, pacientes positivos, el uso de su oxímetro, cubrebocas, y continuar todos con la conciencia de que estamos aún en un momento crítico, y a cuidar los tiempos, como dice Adela. Seguimos escuchando todavía pacientes que dicen, oye, hace 2 días tenía un poquito de gripa, fui, me hice la prueba, salí negativo, y seguí con la gripa, a los 2 días me la volví a hacer y salí positivo. Sí, definitivamente, eso lo estamos escuchando todos los días, 40, 50, 60, 80, 200 veces. Y eso será mientras no estemos cuidando los tiempos, y a los impacientes hay que convertirlos en pacientes. Y hoy en día, más pacientes todavía, que sean más pacientes. Le agradezco mucho a todos, a ti, Yves, todo este trabajo, a toda la gente que está detrás, a Marco, a Carlos, a Luis Miguel, a toda la gente que hizo posible este espacio para poder comunicarnos. Si omití a alguien, les pido una disculpa, pero también hay un gran trabajo del equipo de tecnologías de la información, de comercialización y marketing, que hacen que esta información, veamos nosotros sentimos la necesidad de que la gente escuche y vea información contundente, información clara en cuanto a todo lo que es estos nuevos retos a los que nos enfrentamos, porque si el mundo cambia, pues el virus también. Y también hago énfasis en lo que decía el doctor Gordillo con respecto al uso indiscriminado de antibióticos. De verdad que no es cualquier cosa esto, y el uso indiscriminado de antibióticos en esto ha sido también brutal, sigue siendo brutal, y la prueba de anticuerpos, una serie de cosas que son realmente calamidades que estamos viendo hoy en día todavía. Y bueno, seguiremos nosotros desde este punto trabajando cada día, cada quien desde su guarida, desde su área, y también pues en la medida que la gente nos lo permita, también ayudando de manera informativa, como estos espacios que gracias al trabajo de ustedes nos lo permiten a nosotros acercarnos a la gente y llevarles estos mensajes que esperemos sean de ayuda para combatir la pandemia, y esperemos que pronto ver el arco iris
más intenso y el sol también. Muchas gracias.